Vamos a continuar ahora con el segundo bloque de esta segunda parte de normatividades, que son las normas de salud de la Secretaría del Trabajo. Y ahora vamos a continuar con la norma 024 STPS 2001, que habla de vibraciones, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Establecer los límites máximos permisibles de exposición y las condiciones mínimas de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen vibraciones que, por sus características y tiempo de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. ¿Cuál es el campo de aplicación? La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos aquellos centros de trabajo en donde por las características de operación de la maquinaria y equipo se generen vibraciones que afecten a los trabajadores en cuerpo entero o en extremidades superiores. Lo que nos está diciendo la norma es que aplica cuando un trabajador está operando en una máquina, en un vehículo o en un equipo donde las vibraciones se están transmitiendo directamente a su cuerpo. Si tenemos máquinas o equipos que están vibrando mucho, pero no hay personal trabajando sobre la máquina o cerca de la máquina o alrededor de la máquina, aquí no aplica. Entonces únicamente aplica cuando aquel equipo, aquella herramienta o vehículo en el que está trabajando el operador le puede transmitir vibraciones directamente a su cuerpo o a extremidades de su cuerpo. Bien, para cumplir con esta norma tenemos que realizar las siguientes actividades. Tenemos que hacer un listado de los equipos que generan vibraciones. Dijimos que son vibraciones que se transmiten directamente al personal. Se tiene que tener un programa de prevención de alteraciones a la salud, vigilancia a la salud de los trabajadores y la evaluación de los niveles de exposición a vibraciones, que esto lo tiene que hacer un laboratorio de pruebas acreditado. En lo referente a los exámenes médicos que aplican, al final de esta segunda parte, en los documentos anexos les voy a agregar un listado muy detallado de todos los exámenes médicos que aplican por cada norma. Esta es la documentación que viene al final de esta segunda parte. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Informar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por exposición a vibraciones. Vigilar que no se rebasen los límites máximos permisibles de exposición establecidos en el capítulo 7. Elaborar y mantener vigente el programa para la prevención de alteraciones a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, establecido en el capítulo 8. Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto anualmente en el programa para la prevención de alteraciones a la salud. Y realizar la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo a lo indicado en el apartado 8.5. Las obligaciones de los trabajadores: colaborar y cumplir con el programa para la prevención de alteraciones a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, establecido en el capítulo 8. La vibración se puede medir de dos formas, que es la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, ya sea en el eje de aceleración longitudinal o en el eje de aceleración transversal. Vienen dos tablas en la norma 024, que es la tabla 1 y la tabla 2. Y aquí nos habla de los límites de aceleración longitudinal y la tabla 2 de los límites de aceleración transversal. Esto es para determinar qué tanta vibración es la que se está transmitiendo a los operadores que están trabajando en esa máquina, en ese equipo o en esa herramienta y que les está transmitiendo directamente vibración a una parte de su cuerpo o al cuerpo completo. Y bien, con esto concluimos la revisión de la norma 024. Vamos a la siguiente norma, que habla de iluminación. Vamos a hablar ahora de la norma 025 STPS 2008, condiciones de iluminación en los centros de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores. Campo de aplicación: la presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o donde se realicen las tareas visuales. Efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación en las áreas y puestos de trabajo. Realizar la evaluación de los niveles de iluminación en el área. Contar con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de iluminación de las áreas, actividades o puestos de trabajo. Y llevar a cabo el control de los niveles de iluminación. Bien, seguimos con las obligaciones del patrón. Informar a todos los trabajadores sobre los riesgos que puede provocar un deslumbramiento o un nivel deficiente de iluminación.
practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y de percepción de colores a los trabajadores, elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para luminarias del centro de trabajo, e instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia donde la interrupción de la luz artificial represente un riesgo. Pasamos ahora a las obligaciones de los trabajadores: informar acerca de las condiciones inseguras derivadas de las condiciones de iluminación, utilizar los sistemas de iluminación de acuerdo a las instrucciones, colaborar en las evaluaciones de los niveles de las áreas o puestos de trabajo y someterse a los exámenes de la vista que la empresa les programe. ¿Cuáles son los efectos a la salud por una exposición inadecuada de iluminación? Esto puede ser un exceso de iluminación o puede ser una deficiencia de iluminación. Podemos tener accidentes, fatiga visual, errores de trabajo, trastornos visuales, trastornos oculares, fatiga mental y hasta deslumbramientos. ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder mejorar la iluminación artificial? Pues bueno, considerar el nivel de iluminación en función de cada actividad y de la zona de trabajo en la que se realiza, tener en cuenta los niveles mínimos de iluminación establecidos en la norma, incrementar el uso de luz natural en medida de lo posible, usar colores claros en las paredes y techos cuando se requiera mayor nivel de iluminación y eliminar las superficies brillantes del campo de visión de los trabajadores. Bien, en la misma norma 025 tenemos una tabla que es la tabla 1, que nos habla de los niveles de iluminación por actividad a realizar. Y aquí nos habla de estos niveles que son en luxes, que es una unidad de medición de iluminación, y nos habla de que entre mayor sea el nivel de detalle visual que se requiere en las actividades, el nivel de iluminación va a subir. Por ejemplo, pues en un área exterior, que simplemente son en patios y estacionamientos, pues solamente se requeriría un mínimo de iluminación de 20 luxes. Pero si nos vamos a áreas interiores, por ejemplo en áreas de circulación y de pasillos, en salas de espera, salas de descanso o áreas de almacenamiento, plataformas, solamente se requerirían unos 100 luxes de iluminación. Sin embargo, conforme va subiendo el nivel de detalle, por ejemplo aquí, distinción moderada de detalles, ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina, aquí ya nos requiere 300 luxes. Continuamos aquí con la tabla y podemos ver que aquí va subiendo el nivel de iluminación y entre mayor sea el nivel de detalle que se requieren para las actividades, también va subiendo el nivel de iluminación requerido. Entonces, por ejemplo, pues en una área donde se necesite un alto grado de especialización en distinción de detalles, pues aquí nos requiere un nivel de iluminación de hasta 2000 luxes, que esto es un nivel de iluminación muy alto. Entre mayor es el nivel de detalle para las actividades que se van a realizar, el nivel de iluminación tiene que ser también mayor. Bien, ahora estamos con la norma 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. El objetivo de esta norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. El campo de aplicación: esta norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Bueno, y básicamente esta norma lo que busca es tener requisitos para poder controlar lo que es el estrés laboral, la violencia en el lugar de trabajo y la fatiga de los trabajadores. Hay una serie de requisitos que esta norma nos pide cumplir para poder lograr estos objetivos. ¿Cuáles son estos requisitos? Esta norma nos pide desde tener una política de prevención de riesgos psicosociales, nos pide identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, hacer una evaluación del entorno laboral favorable o entorno organizacional favorable, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a trabajadores expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud, difundir y proporcionar información a los trabajadores acerca de todos los requisitos de la norma 035, tener registros de los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, así como de medidas de control adoptadas, nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones. También nos pide tener medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral
y promoción del entorno organizacional favorable. También nos pide tener un programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial y para propiciar un entorno organizacional favorable. No todos estos requisitos que están mencionados aquí se deben cumplir en todas las empresas. Por ejemplo, empresas que tienen hasta 15 empleados deben cumplir únicamente con los requisitos que están marcados. Las empresas que tienen de 16 a 50 empleados, pues bueno, estas empresas sí deben cumplir con todos los requisitos, menos con hacer una evaluación del entorno organizacional favorable. Y las empresas que tienen más de 50 empleados, pues les aplica todos los requisitos que están mencionados aquí en esta tabla. Por ejemplo, el cómo se hace una identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, cómo se hace la evaluación del entorno organizacional favorable, cómo se hace una política de prevención de riesgos psicosociales, esto nos lo menciona la norma. Tiene unas guías de referencia y en estas guías nos dice cómo realizar estos análisis. Bien, vamos a ver cuáles son las obligaciones de los trabajadores. Lo que vimos anteriormente eran las obligaciones que tienen que cumplir el patrón. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones por cumplir de parte de los trabajadores. Primero, observar las medidas de prevención y control que dispone esta norma, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral, participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y/o en la evaluación del entorno organizacional. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral. Informar al patrón en caso de haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. Participar en los eventos de información. Y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Y bien, como mencioné hace rato, la misma norma 035 tiene guías de referencia y en estas guías nos ayudan a hacer estas actividades, estos análisis que solicita la norma. La política de prevención de riesgos psicosociales se menciona en la guía de referencia 4, lo que es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial se mencionan en la guía de referencia 2, la evaluación del entorno organizacional favorable se mencionan en la guía de referencia 3, y la identificación o los requisitos para tener una buena identificación de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo se mencionan en la guía de referencia 1. Solo tenemos que ir a estas guías para poder hacer estos análisis que nos solicita la norma. Y lo que busca esta norma es que en las empresas exista una cultura de respeto, una cultura de buen ambiente de trabajo libre de riesgos psicosociales, es decir, que los empleados no tengan estrés y que básicamente tengamos un entorno laboral favorable, libres de riesgos psicosociales, es decir, de estrés y de situaciones de violencia laboral. Bien, ahora vamos a hablar de la norma 036.1 STPS 2018. Esta es la última norma que vamos a ver en este bloque. Y con esto terminaríamos las normas de salud. Bien, la norma 036 nos habla de los factores de riesgo ergonómico en el trabajo, identificación, análisis, prevención y control, y específicamente se enfoca en el manejo manual de cargas. El objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo derivados del manejo manual de cargas, a efecto de prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores. El campo de aplicación, la presente norma oficial mexicana, rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde existan trabajadores cuya actividad implique realizar manejo manual de cargas de forma cotidiana, más de una vez al día. Esta norma no aplica en actividades de manejo manual de cargas que sean menores a 3 kilogramos. Obligaciones del patrón: contar con el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas. Adoptar medidas de prevención y control para reducir o eliminar los factores de riesgo ergonómico en el centro de trabajo debido al manejo manual de cargas. Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por el manejo manual de cargas. Y proporcionar capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto sobre los procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo seguro. Las obligaciones de los trabajadores:
Observar las medidas de prevención y control, así como los procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo seguro. Dar aviso de inmediato al patrón y o a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones inseguras. Mantener ordenados, limpios y libres de obstáculos sus lugares de trabajo y áreas comunes. Desempeñar su trabajo de manera segura para evitar riesgos. Y participar en la capacitación, adiestramiento y eventos de información que proporcione el patrón. Seguimos con las obligaciones de los trabajadores. Informar al patrón sobre las afectaciones a su salud o sus posibles limitaciones para la realización de sus actividades y cumplir con someterse a los exámenes médicos que determinen la presente norma y o el médico de la empresa. Bien, tenemos una tabla como parte del contenido de la norma 036 donde nos muestra los pesos que se pueden mover de cargas y el número de traslados que pueden darse por hora. Entre mayor sea la carga que se está moviendo, será menor el número de traslados que se permiten por hora. Uno cada minuto, es decir, 60 traslados por hora. Uno cada 2 minutos, 30 traslados por hora. Uno cada 5 minutos, que serían 12 traslados por hora. Uno cada 30 minutos, que serían solamente 2 traslados por hora. O un solo movimiento por día. Y de este lado tenemos el peso de la carga. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una carga de 10 kilogramos de peso, podemos hacer prácticamente cualquier cantidad de traslados por hora. Sin embargo, conforme va incrementando el peso de la carga, el número posible de traslados se va reduciendo. Como parte de la documentación que voy a anexar al final de esta segunda parte de las normas de salud, en uno de los documentos les voy a agregar un ejemplo de un estudio de riesgo ergonómico enfocado al manejo manual de cargas y de acuerdo a la metodología que nos menciona la misma norma 36. Entonces, con ese ejemplo que les voy a anexar, con ese análisis de riesgo de manejo de cargas, van a poder ver de una forma completamente gráfica y de una forma numérica cómo se hace un estudio de riesgo de acuerdo al manejo manual de cargas. Y además, siguiendo la metodología que nos está definiendo la norma 036. Y bien, para cumplir con esta norma, tenemos que hacer el análisis de los factores de riesgo ergonómico, es lo que acabo de mencionar. Al final de esta segunda parte van a encontrar un documento anexo donde viene un ejemplo de un análisis de factores de riesgo ergonómicos. Entonces, esta es una de las actividades que nos pide la norma, este análisis. También tener un programa de prevención y o control para reducir o eliminar los factores de riesgo ergonómico. Nos pide también hacer capacitación para el personal que realiza cargas de manera manual. Aquí básicamente la norma nos pide capacitar en las técnicas correctas de manejo de cargas, técnicas para el cuidado de la espalda, actividades y ejercicios para también tener un buen cuidado de la espalda. También nos habla de la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto. También dentro de los documentos anexos que vamos a ver al final de la parte 2, viene una tabla de Excel donde nos viene todos los exámenes médicos que solicita cada una de las normas de la Secretaría del Trabajo. Entonces, en esa tabla vamos a poder revisar de una forma muy detallada todos los exámenes médicos que se deben realizar de acuerdo a lo que pide cada una de las NOMS. Ahora vamos a pasar a la tabla resumen. Bien, estamos ahora en la tabla resumen de este segundo bloque de lo que son las normas de salud. Y bueno, vimos la norma 024 STPS que habla de vibraciones. Aquí en los recorridos o en la verificación nos pide que tengamos identificadas todas las máquinas, todos los equipos que están generando vibraciones y además que afecten a los trabajadores, ya sea de cuerpo entero o en alguna extremidad superior. Nuevamente, esta norma nada más aplica si la máquina, equipo o vehículo está transmitiendo vibraciones directamente al personal. Si estamos hablando de una máquina que vibra mucho, pero no hay ninguna persona que trabaje en o cerca o alrededor de esa máquina, pues la norma simplemente no aplicará. Bien, la evaluación de cumplimiento se tiene que hacer cada 2 años, puede hacerse a través de una unidad de verificación, ahí tenemos la opción, aunque también se puede hacer de forma interna. Análisis de riesgo no nos pide hacer ningún tipo de análisis de riesgo, sin embargo en la parte de dictámenes sí nos pide hacer un reconocimiento y evaluación de los niveles de exposición a vibraciones. Esto se tiene que hacer con un laboratorio de pruebas acreditado y debe renovarse cada 2 años. En lo referente a programas nos pide hacer un programa para la prevención de alteraciones a la salud del personal ocupacionalmente expuesto. Capacitación sí, nos pide explicar al personal cuáles son las consecuencias de estar expuesto a vibraciones.
En lo que se refiere a equipo de protección personal no aplica, y vigilancia a la salud sí. Si pide hacer exámenes médicos, nuevamente en los documentos anexos vamos a ver un listado completo de todos los exámenes médicos que se requieren hacer por cada norma. La siguiente sería la norma 025, que es la de iluminación. Aquí nos dice que los niveles de iluminación no deben ser demasiado altos o demasiado bajos, de acuerdo a las actividades que se realicen en cada área de trabajo. Dijimos que en la tabla donde nos menciona los niveles de iluminación, entre mayor sea el nivel de detalle visual que se requiere para una actividad o para un trabajo, el nivel de iluminación también tiene que ser mayor. En lo que es evaluación de cumplimiento, sí, se pide hacer una evaluación, se tiene que renovar cada 2 años, se puede contratar una unidad de verificación externa para hacerlo, aunque también se puede hacer de manera interna. Análisis de riesgo no aplica ninguno. En lo que se refiere a dictámenes, nos pide hacer un reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y de los puestos de trabajo. Esto lo tiene que hacer un laboratorio de pruebas acreditado y se tiene que realizar cada 2 años. Nos tienen que hacer la medición de los niveles de iluminación. Bien, en lo referente a programas, se tiene que hacer un programa de mantenimiento para las luminarias del centro de trabajo. Eso incluye todas las lámparas, tanto en oficinas como en áreas productivas, en pasillos, en calles interiores, toda la iluminación tiene que estar en un programa de mantenimiento. Capacitación, sí, nos pide ahí explicar al personal cuáles son las consecuencias a la salud de tener exposición a iluminación inadecuada, ya sea demasiada iluminación o demasiado baja. Equipo de protección personal no aplica, y vigilancia a la salud sí, nos pide hacer exámenes de la vista, campimetrías y otros exámenes de detalle visual. Bien, ahora revisando la norma 035, debemos contar con una política de prevención de riesgos psicosociales. Tenemos que tener registros de los resultados de la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial, y en empresas que tengan más de 50 trabajadores se tiene que también contar con una evaluación del entorno organizacional. Hace rato vimos una tabla muy específica donde nos dice cuáles son los requisitos que se deben cumplir para esta norma 035 y que van en función de la cantidad de trabajadores que se tenga en cada planta. La evaluación de cumplimiento se debe hacer cada 2 años, puede hacerse con una unidad de verificación, aunque también se puede hacer de manera interna. Aquí los análisis de riesgos que aplican sería la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial, y también la evaluación del entorno organizacional, que en este caso sería únicamente para plantas de más de 50 empleados. Esto se puede hacer también con una unidad de verificación y se debe renovar cada 2 años. Dictámenes no aplica ningún tipo de dictamen. En los programas se tiene que tener la política de prevención de riesgos psicosociales, y también se tiene que tener un programa para la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Capacitación, sí. La capacitación debe hablar sobre lo que es la violencia laboral, todas las formas que existen de la violencia laboral, de los factores de riesgo psicosocial y de cómo tener un entorno laboral favorable. Bien, equipo de protección personal no aplica nada. Vigilancia a la salud sí, hay exámenes médicos que aplican. Nuevamente eso lo vamos a ver en los documentos anexos. Ahí vamos a revisar a detalle cuáles son los exámenes médicos que nos piden para esta norma 035. Y por último, la norma 036, que nos habla del manejo de cargas de forma manual. Esto es lo que debemos tener: áreas de tránsito y de trabajo libres de obstáculos, orden y limpieza en el lugar de trabajo, ayudas visuales para el manejo manual de cargas, tablas de carga frecuencia, que fue la tabla que revisamos hace un momento, en las áreas donde se realice el manejo manual de cargas. ¿Se debe evaluar el cumplimiento? Sí, debe realizarse cada 2 años. Esto lo puede hacer una unidad de verificación, aunque también se puede hacer internamente. En análisis de riesgo se tiene que hacer un análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas. Se puede realizar con una unidad de verificación externa, aunque también se puede hacer internamente, y se debe renovar cada 2 años. En los documentos anexos vamos a ver un ejemplo de un análisis de los factores de riesgo ergonómico. Dictámenes no aplica ningún dictamen, y en los programas se tiene que tener un programa de prevención y control para reducir o eliminar los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas. Capacitación sí aplica, se tiene que dar una capacitación sobre el manejo de cargas de forma segura, cuidados de espalda y algunas ideas sobre ejercicios que se pueden realizar para mejorar la salud de la espalda. En equipo de protección personal sí se menciona el equipo de protección personal, y vigilancia a la salud también aplica, se deben realizar exámenes médicos. Ahora vamos a pasar a un cuestionario de repaso. Bien, por último vamos a hacer unas preguntitas de repaso para concluir con esta segunda parte, que fueron las normas de salud de la Secretaría del Trabajo. Bien, la primera pregunta sería: si un trabajador sufrió de un evento traumático severo en la vía pública, la empresa debe realizarle una evaluación psicológica cuanto antes. ¿Esto será verdadero?
o será falso? La respuesta es falso. Recordemos lo que nos indica la norma 035. Si una persona sufrió de un evento traumático severo debido al trabajo o dentro del sitio de trabajo, entonces la empresa tiene la obligación de realizar evaluaciones psicológicas. Sin embargo, si esto fue fuera del trabajo, en el hogar, en la vía pública o en cualquier otro lugar, o debido a una circunstancia no relacionada al trabajo, no aplica. Pregunta número 2. Si una máquina genera muchas vibraciones, pero ningún operador está en contacto con esa máquina, ¿no es necesario evaluar los niveles de vibración? ¿Será verdadero o falso? La respuesta es verdadero. No es necesario hacer ninguna evaluación de los niveles de vibración si los operadores no están en contacto con esa máquina. No importa si vibra demasiado, si no es una zona donde haya personal trabajando en ningún momento, pues no se requiere hacer ningún análisis de vibraciones. Siguiente pregunta. Entre mayor es el nivel de detalle visual para realizar una actividad, mayor será el nivel de iluminación requerido. ¿Será verdadero o será falso? Y la respuesta es verdadero. Siguiente pregunta. ¿A partir de cuántos empleados se tiene que realizar la evaluación del entorno laboral favorable? ¿Hasta 15 empleados? ¿De 16 hasta 50 empleados? ¿O más de 50 empleados? La respuesta es más de 50 empleados. Y última pregunta. La norma 036.1 STPS requiere que los operadores se les capacite para realizar cargas manuales de manera segura. ¿Verdadero o falso? La respuesta obviamente es verdadero. Y muy bien, con esto acabamos de concluir la segunda parte. Ahora vamos a pasar a la tercera y última parte, donde vamos a hablar de normas de organización que también administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias.